y cómo se iba a desarrollar. Gracias. Sí, la actividad se desarrolla después de la teoría, en horario de práctica. Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿No hay más preguntas? Tengo preguntas sobre resistencias nominales y esfuerzo. Ahí Sí. tardé porque estaba abriendo el archivo y eso. Está bien, está bien. Tengo, en realidad, o sea, es como que lo leo y me cuesta entrar en el tema, o sea, no, ¿será que es totalmente nuevo? Entonces como que no sé. ¿Y en qué parte te trabas? O sea, como que lo leo, o sea, tiene muchas formulitas y todo eso para despejar, pero hay partes que no entiendo, digamos, que dice que en esta parte, a ver si la puedo compartir, si no estoy... es esta. La sección... Ahí comparto. Acá. Como dije, hemos visto que las deformaciones características de la fricción es la rotación de la sección en el plano. Para lograr una rotación sin traslación es necesaria la acción de una cupla. Entonces el diagrama de tensiones deberá lograr como resultante una cupla reactiva. Ahí sí que, y miré lo que era una cupla y no entendí bien a cómo se refería en el Bien. plano. ¿Qué encontraste que es una cupla? O sea, como que tenés que tener dos fuerzas para generar como Dos fuerzas. un Ok. equilibrio o algo así, por decir. Claro, una cupla es un par de fuerzas Claro, paralelas de sentido contrario, una de la otra, separadas a una determinada distancia, que la sí, podemos reducir a un momento. ¿Sí? En sí, definitiva, lo que estamos haciendo acá es obtener un momento reactivo. claro. ¿Sí? Pero producido ¿por qué? Por las tensiones que se originan en la sección. ¿Hasta ahí vamos? Sí, La sección tiene deformaciones y acompañadas a deformaciones, tensiones. ¿Sí? Ahí como la que aparece la letra sigma. sí, Si multiplicamos esa tensión por un área, tenemos una fuerza. ¿Sí? claro. Pero como la distribución de tensiones dice acá que no es uniforme, no es que podamos multiplicar directamente la tensión por un área. Entonces lo que Sí, vamos a hacer es encontrar cuál es la fuerza total de ese bloque de tensiones. Es lo que está poniendo ahí. Agarramos un diferencial de área, un área muy chiquita, tal que podamos considerar la tensión constante. Y ahí sí la multiplicamos por ese diferencial de área de la tensión, tenemos un diferencial de fuerza. Si esa sí, expresión por una tensión variable la integramos en toda ese área, obtenemos la fuerza total de ese bloque. Sería la parte roja. Esa parte roja vamos a tener una fuerza, si le puedo dibujar acá. Me encuentro acá. De acá tenemos una fuerza, sí, ¿sí? De todo este bloque resultante, que es igual a la integral de esto. ¿Sí? claro. Y del otro lado tenemos otra fuerza que como las tensiones son del sentido contrario, va a ser una fuerza de sentido contrario. Y ahí está la cupla, ¿no? Dos fuerzas iguales, separación a distancia y sentido contrario, una de la otra. Porque si yo la sumo tengo fuerza cero,
Y si yo las reduzco al centro, al punto medio, voy a tener un momento. Eso está Ok. queriendo decir, que tenemos una rotación de la sección. Entonces vamos a tener fibras que se deforman más que otras. Y esa ahí rotación sale se hace sobre el eje perpendicular que está la fuerza, o sea, en el eje X. Eso también es como que... es sobre este eje. Este eje, cuando esto se deforma por flexión, se dobla. A ver si lo puedo hacer acá. Tenemos un eje así y esto termina así, doblado. Entonces una sección que teníamos por acá, bueno, acá no, por acá, así es más evidente. Termina por acá, perpendicular al eje. Entonces si lo tomamos con respecto a la posición original que tenía, esto está rotado. Esto queda así, esto representa. ¿Sí? Teníamos una posición inicial así y tenemos una posición final así. Sí. ¿Sí? Ok. Después... Bueno, igual, o sea, también después la mayoría de las cosas como momento reactivo, eso se saca mucho por tabla, entonces... Ujú. Pero esto, la idea quedó, o sea, Sí, esto sí, sí. es Lo tengo así. que después lo voy a llevar bien así, a ver si, cuando haga bien la práctica, a ver si... De todas maneras, esta parte es para explicar de dónde sale la expresión de momento nominal Claro, en estado elástico. Nosotros usamos el plástico al final para lo que es acero. Dice, esta parte, este comportamiento, se usa para materiales con comportamiento frágil. Es decir, materiales que se rompen inmediatamente superada la tensión de proporcionalidad. ok. ¿Sí? Después, otra cosa me había... o sea, una zona plastificada. O sea, ¿qué sería? Una zona que ya está totalmente deformada y no se puede formar más. ¿O No, entendí al una revés? zona plastificada, la zona plastificada es la que cae fuera de la zona proporcional. Esta es la zona elástica y esta es la zona plástica. Una sección plastificada es aquella que cae en esta zona. Es decir, que sus fibras superan la deformación de proporcionalidad, esta FI, ya no pueden tomar más carga, o sea, suponemos nosotros no pueden tomar más carga, se siguen deformando, pero la tensión no puede superar ese valor. La tensión de esa fibra no puede superar ese valor. Y decimos que es plástica porque la deformación que excede este valor, el límite de la proporcionalidad, queda permanente después. No puede volver a su estado original. Claro. ¿Sí? Ya deja de ser como un elástico. Que yo lo estiro y vuelve. Ya no es así. Yo lo estiro y Entonces, se rompió. Sí. perdón que interrumpa. Entonces, ¿por qué habla de un estado límite elástico? ¿En donde dice estado límite Ahí a la elástico? derecha. Porque hay Que cuando aparezca. Ahí dice zona elástica y después hace referencia a un estado, ahí está, límite elástico. ella preguntó por el plástico. Este límite elástico es el tal que una de las fibras, la fibra más deformada, alcanza este punto. Ah, bien. No se nota bien, voy a cambiar de color. ¿Sí? Alcanzó este punto. La fibra más estirada, por ejemplo la superior o la inferior, alcanzan esa deformación. Ujú. ¿Sí?
Entonces estamos al Gracias. límite. Si superamos, si esa fibra se estira un poquito más, ya está en el rango plástico. Y el diagrama empieza a tomar esta forma. El diagrama de tensión empieza a tomar esta forma. En el límite toma esta forma. El límite elástico. O sea, si se estira un poquito más, esto se empieza a hacer constante. Las fibras no pueden, digamos, no pueden producir más tensión que FI, entonces queda, se empieza a hacer constante. Acá abajo también, ¿sí? Eso quiere decir. Bien, gracias. Bueno. Sí, creo que ahí. Después voy a tener que dar una idea porque hay cosas que no las sigo entendiendo ya. Dejo de compartir por si alguno quiere y después cualquier cosa vuelvo a compartir. Bueno. Te vuelvo a preguntar, o Profe, sea, entonces la zona plástica es todo el sector ese del diagrama el osteoplástico ideal, toda esa parte sería como una zona plástica, plastificada, perdón. Sí, sí. Y eso tiene capaz ya te lo preguntó Jorge, ¿tiene un estado límite? La zona, ese comportamiento plástico, si tiene un estado límite, Claro, ¿te está preguntando? Sí, ahí lo dice. Cuando idealmente, claro, esa deformación alcanza el eje neutro, cosa de, sí. en la teoría les menciona, esto es complicado de alcanzar, ¿no? Es difícil de alcanzar porque el eje neutro se supone que no deforma. Pero supongamos que la fibra inmediatamente vecina al eje neutro alcanza esa deformación límite. Entonces, toda la zona superior y toda la zona inferior al eje neutro están plastificadas. Ese es el límite, esa es la condición límite. Y esa es la condición que nosotros suponemos para calcular el momento nominal. Ok. Yo espero, pero como no preguntan, me preguntan. Ahí justo alguien levanta la mano, bueno, yo te Ay, pregunto. sí, Iván. ¿Pregunto? Ya. Pregunta, Yo sí. no entiendo cómo, porque en la teoría, justo la parte que está compartiendo Charo, relaciona los esfuerzos axiles con el esfuerzo de flexión. O sea, como que son lo mismo, pero la fuerza se distribuye de manera distinta. ¿Eso es lo que explica el ¿Cómo gráfico son lo ese? mismo? Como que las tensiones... Sí, las tensiones son de la misma naturaleza. Son tensiones normales. O sea, ¿Cómo? son producidas, ambas, el esfuerzo axil y el de flexión producen tensiones normales, que se producen por acortamiento o estiramiento de fibras. Ah, bien, pero, o sea, el gráfico ese no está explicando, no está mezclando las dos tipos de fuerza, sino No, que está mencionando que son tensiones de la misma naturaleza. Solamente que en el axil todas las fibras tienen la misma deformación, deforman igual. Y en flexión no. En flexión tenemos fibras que se deforman más que otras. Esa es la diferencia.
Por eso habla de la Ok. distribución, ¿sí? Que son de la misma naturaleza, pero la distribución es diferente. Ah, por eso las tensiones, en fricción las tensiones varían. Por eso el grafiquito ese va de tensiones menores a mayores, Claro. o me estoy confundiendo. Bien. Sí, sí, es así, es así. Y en Axil tenemos un bloque de tensiones que es esto constante. Claro, las tensiones ahí siempre son como iguales las flechitas, porque Claro. trabajan. Ah, bien, bien, bien. Por Entonces, eso, para calcular un esfuerzo nominal en Axil, hacemos directamente la tensión por el área. Hacemos el bien. mismo trabajito de integrar tensiones, solamente que como la tensión es constante, decimos, bueno, es directamente la tensión por el área. O sea, el área de la sección transversal. Sí, el área de sección transversal. Bien. Y en flexión sería por el área de la fibra, o sea, la longitud. ¿O me estoy equivocando? Y Esa es la parte que no entiendo. no, ahí es ahí un poquito más complicado. Tenemos como la tensión es proporcional, decimos que es proporcional a la deformación, y la deformación de cada fibra es diferente, la tensión va a ser diferente. La vamos a suponer con una distribución lineal, Ok. así como el triangulito que está dibujado. Ah, bien. Entonces, planteamos una función para esa tensión y la integramos en el área. Ok. Creo que lo ¿Sí? capté. De ahí sale que al integrar, en vez de tener, al integrar en el área, en vez de tener el área directamente, vamos a tener otra propiedad de sección O sea, por eso la función, digamos, en el área. en el área. Sí. Bien. Ok, En vez de tener el gracias. área, tenemos otra propiedad de sección. En el caso de comportamiento elástico, como es un triángulo, ¿qué nos queda? ¿Qué propiedad de sección nos queda? Eh, mm, mm, mm. Hacer un triángulo. Ay, no Se sé. llama S. Se llama, en caso elástico, nos queda la tensión. Si sacamos la tensión como factor común, nos queda la tensión por la integral de diferencial de área por una coordenada I. Eh, era. Profe, ¿no puede dibujar o algo? Porque así, si no, no me está quedando claro. Lo que está Si no escribiendo. se los muestro en la teoría, Algo, si sí, alguien la porque a comparte. escucharla así es como que no entiendo bien de lo que están. Sí, yo me estaba Ok, tratando de ok. imaginar la fórmula, pero no. ¿Alguien me comparte la teoría y se los muestro ahí en el grafiquito? Igual lo dice en la teoría, lo vamos a leer y lo vamos a interpretar. Más arriba estaba. En la parte, habíamos dicho en la parte elástica. Creo que estaba más arriba. No. Acá está, acá está, acá está. Ahí explica dónde sale el valor, entonces está un poquito más arriba. Más arriba. Hay un dibujito acá. Ahí está la integral, ahí está. Bien, acá dice, entonces, acá está lo que les decía sobre la función. Esta función me describe la tensión en cada fibra respecto al eje neutro. Si nosotros integramos esto, ¿qué vamos a decir? No, mentira. Esto es I por la tensión, perdón, I por la tensión, o sea, estamos sacando el momento que nos hace este diferencial de fuerza. Como la tensión es Fi por I, ¿qué me está faltando? Fi por I
Dividido H. Estoy tratando de sacar esta función, ¿sí? Entonces, si reemplazamos acá, diferencial de M, nos queda I por FI por I dividido un valor, ¿no? Acá. Diferencial de área. Esto lo integramos. FI y H dividido 2 salen, son constantes en integral, o sea que salen. Nos termina quedando FI dividido H dividido 2 por la integral de I cuadrado diferencial de A. Esto es lo que llamamos, no, IX acá. O sea, momento de inercia respecto al eje perpendicular a este eje. ¿Sí? Ahí, esta es otra propiedad de sección. Y todo esto es el momento nominal. O sea, nos aparecen 2i acá. 2i multiplicando al diferencial de área. Que en el axial no lo teníamos. ¿Sí? Sí, estoy tratando de entender. Más o menos. Sí, no, me cuesta, la verdad. Y a ver si me deja borrar. A mí lo que me pasa con este tema es que, o sea, yo lo leo y lo voy entendiendo, pero sí, estaría bueno que se, o sea, dar un pantallazo o algo a este tema, porque sinceramente no, hay cosas que las leo y va haciendo como despeje, pero sigo sin entender la razón, digamos, de por qué sacamos, no sé, en el momento, por decir una cosa, en momento reactivo. A eso voy. Veo cómo va despejando la fórmula, pero no entiendo bien para qué la estamos sacando, cosas así. Bueno, en esta sección nosotros necesitamos un momento interno, tal que podamos soportar este momento provocado por las cargas. ¿Sí? Esa es la idea. Con todos los esfuerzos pasa lo mismo. O sea, vamos a tener la sección que tiene esfuerzos, ¿cómo decirlo? Esfuerzos que puede tomar esa sección y ese material que me contrarrestan el efecto de las cargas. ¿Sí? Tenemos por un lado las cargas y por un lado la sección con su material y su geometría que tiene que soportar esas cargas. ¿Sí? Esa es la primera idea. Entonces, dependiendo del esfuerzo, tenemos diferentes comportamientos de la sección. Esos esfuerzos los vamos a asimilar a tensiones en la sección. Tensiones de diferente naturaleza dependiendo del comportamiento de cada fibra. Ahí esto es medio teórico, es medio abstracto porque en realidad no lo vemos, pero esa es la hipótesis que tenemos. ¿Sí? En el caso del axil, la teoría que planteamos, la hipótesis que planteamos es que todas las fibras se deforman de la misma manera, se deforman lo mismo, se estiran o se cortan. Entonces, al integrar todas esas tensiones, tenemos lo que llamamos el axil nominal. ¿Sí? Con el que esa sección con su material va a soportar un esfuerzo axil provocado por las cargas. En el caso de la flexión, tenemos como hipótesis que las fibras se deforman de manera diferente, o sea, no se van a deformar todas iguales, algunas fibras se van a deformar más que otras, y planteamos que esa deformación va a ocurrir con una variación lineal, como la que vemos en el gráfico, ¿sí? Esto me representa tanto las tensiones como la variación. O sea, esta fibra se va, esto en realidad, vamos a suponerlo así, en realidad no es así.
esta fibra se acorta, en realidad esto es una flexión positiva. Si tenemos una deformada así, las fibras de arriba se acortan y las de abajo se estiran. Pero en definitiva, la variación esta va a pasar por el eje neutro. Eje neutro lo llamamos porque planteamos que no hay deformaciones y no hay tensiones en ese punto. Que la sección gira totalmente alrededor de ese punto. Entonces, al girar no hay ni estiramiento ni acortamiento. Lo llamamos eje neutro. Esa vamos planteando en línea ese punto. Entonces vamos a tener una deformación máxima en el punto superior y una deformación máxima opuesta en el punto inferior. ¿Sí? Lo suponemos así. Esta es una E superior y esta es una E inferior. Y vamos a decir que la tensión es proporcional a esa deformación. Que es lo que pasa acá. La proporción entre estas dos cantidades es el módulo de elasticidad. ¿Sí? Si conocemos la deformación, la multiplicamos por el módulo de elasticidad, obtenemos la tensión de esa fibra. Y ahora queremos saber, bueno, si tenemos cada fibra con una determinada tensión, queremos saber si integramos todas esas tensiones en el área, qué esfuerzos nominales nos resultan. ¿Sí? Si agarramos todas esas tensiones y las multiplicamos por un diferencial de área, vamos a tener un diferencial de fuerza. Este de acá. El diferencial de fuerza es la tensión en ese punto por ese diferencial de área. Que ahora la tensión tiene una expresión. ¿Sí? Como suponemos nosotros que es lineal, o sea que le vamos a dar una expresión matemática. En este caso decimos que la tensión vamos a ponerle va a ser una tensión máxima por una coordenada y dividido la distancia máxima entre el centro, por ejemplo, y este punto. Para la sección rectangular nos queda así. Si tuviésemos una sección de otra manera, esto cambia un poquito, pero siempre va a ser lineal en I. ¿Sí? Va a variar linealmente en I. Lo que va a cambiar por ahí es este término. ¿Sí? Bien, entonces esa es la tensión. Multiplicado por un diferencial de área tenemos un diferencial de fuerza. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa si sumamos todas esos diferenciales de fuerza? Entonces, esas fuercitas las sumamos en el área. Esto matemáticamente es lo mismo que plantear, o sea, ¿cuál es la fuerza total acá? Sería plantear esto. ¿Sí? La integral en el área del diferencial de fuerza. Entonces plantearíamos esto. La tensión por I dividido H dividido 2 por diferencial de área. Igual yo se los muestro, no nos va a servir esta expresión, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que esto, sigma máximo, que en nuestro caso sería, si queremos llevar la sección al límite, sería FI. ¿Sí? La máxima tensión en la fibra más deformada va a ser FI. Pero esto es una cantidad constante. Esto, H2 es constante. Lo único que nos queda variable acá es I. Si hacemos la integral de I diferencial de área en el área, esto es un momento estático total, ¿sí? Momento estático total de una sección. Si nosotros nos paramos en el eje neutro, que coincide con el baricentro de la sección,
el momento estático total respecto al baricentro de una sección es 0. Por eso nos da que la sumatoria de fuerzas de esto es 0. O sea, no me produce, estas tensiones no me van a producir un axil nominal. ¿Sí? Porque acá estamos analizando solo, estamos planteando solo que tiene una deformación por flexión y el eje neutro no se deforma. En el axil, el eje neutro también se deforma. ¿Sí? Igual que todas las otras fibras de la sección. ¿Ahí me seguís, Charo? Sí, más o menos. Más o menos. O sea, si tuviésemos axil esto, ponerle que tenemos una tracción. Todas las fibras tendrían que deformarse lo mismo, incluida el eje neutro. Este es el eje neutro, y acá vemos que el eje neutro también se deforma. ¿Sí? En cambio, en la flexión decimos que la sección gira alrededor de ese punto. El eje neutro no se deforma. Ok. Quiero borrar todo. Bueno. Acá tengo la opción que me da es borrar todo. O borrar lo último. Bueno, qué sé yo. Queda así. Bien, entonces, momento estático de todas las secciones es 0. Por lo tanto, la fuerza total de todos estos bloques de tensiones es 0. Si analizamos solo la parte roja del bloque de tensiones, vamos a tener que esto nos origina una fuerza así. ¿Sí? Integramos solo la mitad de la sección. Y la parte inferior tenemos que es una fuerza así. ¿Sí? Si sumáramos estas fuerzas, nos da que 0, o sea, tenemos más F menos F. Igual a 0. Pero si nos paramos en el centro y calculamos el momento que me hacen... Uy, esperen. El momento que hace cada fuerza, vamos a tener un momento total. ¿Sí? La fuerza superior nos va a hacer un momento. Uy, ¿por qué no me deja escribir? Un momento así, y la fuerza inferior nos hace un momento así, que tienen el mismo sentido los dos, entonces se suman. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Vamos a suponer, ¿cuál es el momento? Vamos a preguntarnos, ¿cuál es el momento total que nos hace ese bloque de tensiones en toda la sección? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un diferencial de fuerza y lo vamos a multiplicar por su distancia al eje neutro. Y lo vamos a integrar en toda el área. Ahora acá, si reemplazamos diferencial de fuerza, que era la tensión máxima, dividido H-2 por I, y la volvemos a multiplicar por I, diferencial de área, estos dos valores siguen siendo constantes, pero ahora tenemos que nos queda I cuadrado diferencial de área. Sí, acá por tensión máxima dividido H-2. Esto, integral de I cuadrado diferencial de área en el área, es un momento de inercia. ¿Sí? Estamos agarrando un área y lo estamos multiplicando 2 veces por una misma distancia. Y esto se llama momento de inercia respecto de X. ¿Sí? Porque estamos contando el diferencial de área, la distancia Y.
cuánto está alejada del eje X. Y de ahí sale esta fórmula. Ahora, volviendo un poquito para atrás. Esto que supusimos nosotros, con la fibra más estirada que soporta la tensión de proporcionalidad, o sea, la máxima tensión que tenemos en la sección es la tensión FI, estamos en un comportamiento elástico de la sección. Entonces, el momento nominal que obtenemos es para un estado elástico. ¿Sí? Ahora, la teoría nos dice, yendo un poquito más para adelante, la teoría nos dice que hay materiales que pueden seguir deformándose luego de alcanzar la tensión de proporcionalidad y hay materiales que no. O sea, si nosotros hacemos el ensayo de tracción simple y graficamos tensión versus deformación, hay materiales que llegan a la tensión de proporcionalidad y rompen, y hay materiales que se siguen deformando. Tienen una afluencia que se llama y luego rompen, pero rompen con mucha deformación. Entonces, dependiendo del material de la sección, podemos quedarnos con este momento nominal o podemos ir un poquito más allá. ¿Sí? Por ejemplo, dice que el hormigón y la madera tienen un comportamiento frágil. Frágil quiere decir que llega a la tensión de proporcionalidad y casi no tiene deformación extra. Se rompe ahí nomás. O sea, se rompe por acá. ¿No tendrían plasticidad, sería? Claro, no tiene plasticidad. En cambio el acero sí. El acero sí. Bien. Entonces, si tenemos una sección de madera, por ejemplo, nos vamos a quedar con este momento nominal. Con esta fórmula que encontramos. Vamos a usar la fórmula de momento nominal para estado elástico. En cambio, si tenemos acero, si esta sección es de acero, entonces decimos, bueno, las fibras pueden estirarse más, o sea que más fibras pueden alcanzar la tensión de fluencia, o la tensión de proporcionalidad, esta FI. Ya no va a ser solamente la más alejada del eje neutro, sino que si quiero todas podrían alcanzar esa tensión. Entonces estamos en otra hipótesis. Ya no suponemos que el bloque de tensiones tiene esta forma. Vamos a decir, bueno, en vez de que solo la fibra superior alcance, vamos a decir que todas las fibras alcanzan la tensión. Entonces tenemos en vez de ser un triángulo, esto va a ser un rectángulo. Y abajo también. Sí, ese es el dibujo que sigue. Entonces, al calcular el momento nominal, ahora la fórmula va a ser distinta. Que es lo que pone más abajo. Bien. ¿Sí? Más o menos. O sea, por ahí lo tendrán que releer para ver esto, a ver si Sí, yo ven la diferencia. lo leí como 2 veces un poco, y lo intento, pero no, es como que, pero bueno, sí. Capaz que cuando haga la práctica ahí se va bien, pero no sé. Bueno, ahora con esta explicación, lo leemos una vez más, a ver si se entiende de otra manera.
Bien, gracias. Bien, tenemos 2 manitos más levantadas. ¿Por qué no se borra todo? Bueno, se tildó esto. No sé quién nos está preguntando. Yo, profe, quería esperar que termine de borrar todo, pero no se borra. No, no se borra. Ahí está. No sé por qué. ¿Se borró? Ahí está. Ahora sí. Sí, ahí lo borré, lo borré. Yo quería preguntar, más que nada, viene con el tema de los trabajos prácticos, es cómo saber qué inercia usar acá. O Bien, sea, acá ¿qué estamos nos referimos analizando ahí? qué inercia usar. ¿Respecto a qué eje me estás diciendo? ¿O qué? Claro, porque hay ejercicios en donde se usa la inercia de X cuando buscas en X y hay otros que se usa la de Y. Bien, Entonces no sabía cuál poner. bien, es buena pregunta. ¿Qué inercia vamos a usar? ¿O qué propiedades de sección? Porque la inercia es una propiedad que usamos, otra va a ser momento estático de media sección, que también tiene un eje, ¿sí? También la calculamos respecto a un eje. Entonces, para ver cuál usamos, lo que nos vamos a preguntar es qué dirección tienen las cargas que producen esos esfuerzos. Suponete, nosotros queremos sacar momento nominal. Tenemos una carga que nos produce un momento reactivo, un momento requerido, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, esa carga tiene esta dirección. ¿Sí? Tenemos una Q o una P, una carga P que nos produce esta carga Q, nos va a producir un momento requerido, un corte requerido, no, perdón, estoy mezclando cosas acá. Un corte requerido. Y un normal requerido, si quisiera, pero esto en el normal no importa la dirección. Bien, entonces, esta carga tiene dirección I. ¿Sí? Si nosotros ponemos un eje, dibujamos los ejes, esta tiene dirección I. Entonces, ¿qué propiedades de sección necesitamos? Que sean calculadas respecto a un eje. Necesitamos momento de inercia. Necesitamos momento estático de media sección. Necesitamos módulo plástico. O si la sección tiene comportamiento elástico, necesitamos módulo elástico. Todos estos van a ser respecto a un mismo eje. ¿Sí? Sí. Y el eje va a ser el perpendicular a la dirección de la carga que me produce el esfuerzo. Como este tiene dirección Y, estos van a ser X. Claro. Si tuviese una carga, así suponete, que tiene dirección X, que me produce esfuerzos también, entonces usaría las propiedades de sección respecto al eje Y, que es el perpendicular a la dirección de la carga. Claro. Entonces, esto me puede servir, por ejemplo, tengo una sección donde voy a poner, armo una viga con sección cajón, con 2 UPN. Y suponete que a los UPN los pongo así. Y digo, este es mi eje X y este es mi eje Y. En la tabla, el UPN aparece girado, a como yo lo tengo. Sí. Entonces, si llevo este eje de tabla, vamos a poner eje de tabla, y X de tabla y de tabla. Si yo agarro uno de estos perfiles en mi sección propuesta y le dibujo los ejes de tabla, ¿qué voy a tener?
X, y de tabla, X de tabla. Entonces, ¿qué pasa acá? Los ejes de la tabla están girados respecto a los ejes que yo propuse. Si yo quiero calcular acá, por ejemplo, el IX total de la sección, y el eje X que yo propuse es de la misma dirección que el eje Y de la tabla, voy a agarrar los valores de inercia Y de la tabla. Voy a agarrar el I sub I de la tabla. Y lo voy a llevar con Steiner a esta nueva posición. Más el área de la tabla por una distancia, vamos a llamarla distancia I. Sería esto. Más el otro perfil, ¿sí? Claro, en realidad sería por 2. En este caso sería por 2 y los perfiles son iguales, claro. Claro. Sí, sí. En el caso de esta figura, lo que hace acá, bueno, acá con los rectángulos es más fácil de ver. Porque, espero que se borren. Esto tarda. Tarda en borrar. Ahí está. No sé si querían borrar todos los dibujos. A mí se me desapareció todo ya. Bien, en el caso de estos rectángulos, lo que hace es usar respecto del eje X y dice que respecto de un eje X pasante por el centro de masa de cada rectángulo, la fórmula es base por altura al cubo dividido 12. En el de arriba, la base es de 40, la altura es de 10. Sí, la altura de 10. Y esto es 12. Después lo tengo que... ¿qué es lo que hace acá? Sí, acá. Este término era... No, mentira, entonces la... No, está bien, perdón. Base 40, altura 10, dividido 12, más el área multiplicada por la distancia entre este punto y el centro de masa total al cuadrado. Y el de abajo tiene base 10, altura 30, dividido 12, más la distancia, el área por la distancia entre el centro de masa del rectángulo verde llevada hasta el centro de masa total. Profe, ¿y por qué 12? ¿Por qué dividido 12? Claro. Y ese sale, en realidad tiene que ver con cómo está, a ver, ¿por qué es 12? Esto sale de matemáticas. Nosotros tenemos que un momento de inercia respecto de I es igual a I cuadrado diferencial de área. Integrado entre, integrado en toda el área, ¿no? Igual eso lo sacás por tabla. Cuando haces Sí, eso. este 12 sale de tabla, sale de hacer esto respecto al Claro. centro de masa de un rectángulo. Tenemos acá, esto es base y esto es altura, entonces agarra un diferencial de área y lo multiplica por la distancia I. Ya, de acá sale, porque es 12. Ok. Porque en realidad acá, cuando integramos esto, ¿qué tenemos? Un I cubo dividido 3 integrado entre h sobre 2, entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Por eso sale por un ancho b.
Hacemos esta cuenta, nos queda h cubo dividido 3 dividido 2 al cuadrado. Y ahí sale. En realidad es dividido 2 al cubo por 2. De ahí sale el 12 de abajo. Por eso es un 12 y no es un 3. Si ven por ahí tablas de propiedad de sección de un rectángulo y les aparece b por h cubo dividido 3, esto corresponde a otra posición del eje X, que no es la del centro, no es la del baricentro. ¿Quién más tiene preguntas? Matías. Ornella, ¿ya con eso contesté tu pregunta sí. o tenías otra cosa más? No, era eso más que nada. Bien, entonces la próxima pregunta. Hola, buen día. No sé si dejar Hola. la pantalla completa. Ahí está. Bien. Sí, Yo te quería preguntar si por ahí podíamos resolver algún ejercicio del TP6 porque estoy bastante perdido. podemos ver cómo lo tenemos que plantear, no resolverlo completo. Bueno, no Ok. creo que nos dé el tiempo tampoco. Pero, por ejemplo, ¿cuál? El primero, ahí lo comparto. Bien, entonces acá te dice, verificar si es seguro materializar con un perfil IPN 180 considerando el estado límite último. Entonces, para esto necesitamos, por un lado, los esfuerzos requeridos y por el otro, los esfuerzos de diseño. Para obtener los esfuerzos requeridos necesitamos los diagramas de esto. ¿Sí? Eso ya lo saben hacer. Como nos dice estado límite último, tenemos que usar cargas mayoradas. Entonces a todo este esquema lo vamos a multiplicar por lo que corresponda, ¿sí? En este caso dice que la combinación de cargas es 1,2 por D, o sea, por las cargas muertas, más 1,6 por las cargas vivas, o sea, las cargas L. Entonces, el P total va a ser 1,2 por 5,6 kilonewton más 1,6 por 9,4 kilonewton. Esa va a ser la carga P del esquema. Y la carga Q del esquema va a ser 1,2 por 1,2 kilonewton por metro más 1,6 por 2 kilonewton por metro. ¿Sí? Con eso tenemos la viga con todas sus cargas, sacamos reacciones y hacemos los diagramas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien, entonces tenemos los diagramas. De ese diagrama vamos a sacar, o sea, los diagramas que nos van a dar acá van a ser diagrama de momento y diagrama de corte, porque no tenemos axil acá. ¿Sí? O sea, les va a dar que no hay axil acá. Entonces tenemos flexión y corte. Bien, como tenemos esfuerzos requeridos de flexión y corte, necesitamos saber cuáles son los esfuerzos de diseño para la sección propuesta acá. Como estamos con un A0, vamos a trabajar con sección totalmente plastificada. Por lo tanto, ¿sí? ¿Puedo dibujar? Vamos a poner acá esfuerzos. Primero calculamos los nominales. De flexión. Vamos a ver de flexión, que es
En el caso de esta viga, y en la mayoría de los casos, el esfuerzo, no me sale la palabra, no es el que gana, es muy coloquial decir el que gana. El esfuerzo más importante, Dimensionante. dimensionante, gracias. El esfuerzo dimensionante es la flexión. Entonces, si verificas flexión, el corte nos va a verificar por mucho. ¿Sí? El más importante es el de flexión. Bien, entonces necesitamos acá MN. Como estamos con un A0, este momento nominal va a ser para la sección totalmente plastificada. O sea que va a ser la tensión de proporcionalidad por el momento plástico. ¿Sí? Este es un dato que vamos a sacar de tabla. ¿Y por qué el X acá? Porque si tenemos un perfil IPN y tenemos que colocar el perfil IPN para construir esta viga, lo vamos a colocar así. Es muy difícil que lo tengamos que colocar así. ¿Sí? Lo vamos a colocar como está puesto en la tabla. ¿Y esto por qué? Porque esta propiedad de sección es mayor para el eje respecto del eje X que respecto del eje Y. Entonces, para aprovechar mejor la sección, vamos a usar la mayor. Vamos a orientarlo de manera de aprovechar mejor la sección, ¿sí? Salvo que por alguna cuestión de diseño tengamos que girarlo al perfil, vamos a tratar de usarlo en la posición más favorable para nosotros, ¿sí? Bien, y esto es un dato que sacamos de la tabla. Y este es un dato que tenemos del material. Esto va de tabla, y esto es del material. Bien, pero el momento nominal no es el que vamos a usar para comparar con el momento requerido. Porque esto es un momento, esto es un valor ideal, considerando que tanto la propiedad del material es exactamente esta, y la sección no tiene defectos. Por eso, al momento nominal, para sacar el momento de diseño, lo vamos a disminuir un poquito con este coeficiente, el coeficiente de minoración. ¿Sí? Y este valor que obtenemos acá tiene que ser mayor o igual que el momento requerido para que la sección verifique. Es decir, la sección con su geometría y su material tiene que poder soportar el momento requerido de la carga. ¿Sí? Bien, sí, sí. Lo mismo voy a hacer con el corte. Para el corte, voy a sacar primero un corte nominal. En este caso, a ver si yo estoy acostumbrada a usar la fórmula de tensiones. Acá me tengo que acordar. Fi por 0,6, esta va a ser la resistencia al corte. Por Ix por B dividido Qx. Y acá estoy usando todas propiedades de sección respecto del eje X. Por lo mismo, ¿no? Porque tengo la sección orientada de esta manera y las cargas, todas las cargas P y Q con dirección Y. Profe, y una pregunta, a la hora de hacer estos cálculos también,
consideramos la dirección de las cargas, entonces. Claro, Ah, la listo. dirección de las cargas y cómo orientamos la sección. En este caso, la sección no hay mucha vuelta con esta sección. O sea, o la ponemos así o la ponemos acostada. Nos conviene ponerla paradita para aprovechar mejor las propiedades, ¿sí? Porque todas las propiedades, tanto Z como Q como Y, son mayores para la dirección X que para la dirección Y. Aparte, es muy difícil que ustedes vean, si ustedes miran construcciones hechas, es muy difícil que vean un perfil IPN acostado. Porque esto es desaprovechar la sección. Puede pasar que por alguna razón X tengamos que girarlo, pero no es lo común, ¿sí? Profe, y en ese caso el B, que sería, digamos, el ancho de la sección, Y en este usamos caso, o sea, sí, a yo por esto ejemplo, iba cuando ahí. hice el ejercicio usé la sección como del alma, digamos, no sé si eso está bien. Sí, el ancho del alma. Sí. Ah, está bien, genial. Cuando tengamos la sección y queramos calcular el corte nominal, lo estamos calculando para una tensión en el eje neutro. Porque, ¿qué nos dice la teoría? Que la máxima tensión de corte se va a dar en el eje neutro de la sección. El eje neutro de la sección va por acá, atraviesa el alma de la sección, ¿sí? Entonces, tanto este valor B va a ser el ancho del alma, eso es correcto. Y este va a ser momento estático de media sección. Y en ese caso el momento estático lo tenemos que sacar aproximado, ¿no? Porque, o sea, haciendo como cuadrados, rectángulos. ¿O cómo No lo es sacamos? necesario. Está en la tabla. Ah, ya está el dato de media Es un sección. dato que está en la tabla. Sí, es un dato Ah, que bien, está en la bien. tabla. No lo vi. Ustedes búsquenlo, fíjate en tus tablas, el dibujito del perfil y acá al costado tienen un montón de referencias. Sí, es tanta información que por ahí se me pasó. Bueno, entre esos está momento estático de media sección con la letra Q. Y eso es lo que van a buscar en la tabla. ¿Sí? Y bueno, con eso ya tenemos entonces el inciso A y el inciso B. Porque acá, ¿qué hacemos? Lo mismo. Este es el corte nominal. Lo tenemos que disminuir por posibles defectos en la sección. O cosas no previstas, ¿sí? Nos tomamos una seguridad disminuyendo este valor de corte nominal para obtener el corte de diseño. Y el corte de diseño tiene que ser mayor o igual que el corte requerido. Bien, y en el C nos dice que verifiquemos deformación. Y acá, si vienen embalados, tenemos que frenar un poquito, porque deformaciones las tenemos que calcular en estado límite de servicio, o sea, con las cargas sin mayorar. ¿Sí? Vamos a tener que calcular P y Q de nuevo. Y en este caso, lo podemos, voy a borrar todo esto. Para el caso de las deformaciones, podemos usar las tablas, pero no tenemos el caso de la viga así, tal cual está en tabla. En la tabla vamos a encontrar este caso, y vamos a encontrar este caso. Cómo vale la superposición de efectos, tanto para las cargas como para la deformación. Entonces, sumando las deformaciones que me originan estos dos casos, voy a tener la deformación total.
Profe, y en ese caso las fuerzas puntuales de los extremos no ejercerían ninguna deformación, ¿no? No. ¿Y por qué les parece que pasa eso? Supongo que tiene que ver porque están en el vínculo, pero no sé bien cómo explicarlo. Sí, tiene que ver con eso. Porque el vínculo, yo lo supongo con punto fijo. Este punto no se mueve. No tienen desplazamiento. No tiene una flecha esto. Si se quiere mover, no puede. Y este punto lo mismo. O sea, si se quiere mover en la dirección que yo estoy pensando en la deformación, o sea, en la dirección vertical, ninguno de los puntos extremos se puede mover. O sea, no importa que yo tenga una carga acá, esa carga no va a mover ese punto. Por eso no las cuento. Bueno, y esta deformación máxima la tenemos que comparar con una deformación admisible, que es la que aparece entre paréntesis. L dividido 300, donde L es la luz entre apoyos, es la deformación admisible. Y la deformación máxima tiene que ser menor o igual que ese valor. ¿Estamos? ¿Eso, Matías, te sirvió como para Sí, sí, sí. empezar? Sí, sí, sí. Genial. Estaba bastante perdido. Pero bueno, Profe, Bueno, ¿ya estamos en yes. hora o no? Sí, ya estamos profe, en hora. Sí, cuando tenemos dos perfiles, el B se calcula con esos dos perfiles, sería el B por 2, ¿o no? Si son iguales. ¿de qué me estás hablando? Para que me perdí. No entiendo tu Perdón, pregunta. agarré el pensamiento a la mitad. Cuando tengo dos perfiles, por ejemplo, estos dos, Sí, y el B que tengo es uno de estos, o sea, porque son los mismos, se calcula por 2, porque son dos o no. cuando quieras calcular el corte El nominal. corte, claro, sí. Sí, sí. Sí, Ah, listo. sí, son más los Eso dos entiendo. espesores. Y después Profe, pero cuando es depende de no, la orientación. Sí, depende de la orientación. En ese caso, para los perfiles puestos así, con una carga vertical, tengo que sumar los dos espesores. Claro, y si están parados, digamos, serían Si están parados, las alitas. y yo los sueldo, porque en realidad esto tiene que ver con el desplazamiento de unas fibras respecto de otras, ¿sí? El corte trata de que las diferentes capitas de la sección se desprendan unas de otras. No sé Sí. si me entienden la idea. Si no, dejen de compartir intento mostrarles como, con gestos como es. Si nosotros tenemos los perfiles paraditos, ese punto donde tengo la máxima, digamos, el máximo efecto de que una parte se quiere desprender de la otra, me lo toma el material, que es justo en el cuerpo del material. En cambio, si los perfiles están uno abajo y otro arriba, ese punto, esa fibra, en realidad está desprendida ya. O sea, no hay material ahí. Solamente se están tocando. En ese caso yo tengo que verificar el corte del medio de unión. Si lo uno por una soldadura, tendría que verificar que esa soldadura me soporta ese efecto de desprendimiento.
de una parte respecto a la otra. No Claro. sé si entienden la idea. Sí, pero Por eso, cuando los perfiles están así, puestos uno arriba del otro, ya es, ahí tengo que pensarlo un poco más. Si yo los supongo rígidamente unidos uno al otro, sí tendré que sumar ese ancho de las alas en la punta. pero no es o sea, no es lo ideal es verificar la soldadura. No, depende de la situación. Depende cómo uno esos perfiles. Ok. Bueno, Ahora, antes que termine la clase, porque después tenemos la actividad, sí. ¿podría compartir 2 minutos el TP del sistema de masa y hacerte 3 preguntas a ver si está bien cómo lo planteamos? Bueno, Pero son chiquitas, porque ya lo hicimos todo, pero hay cosas que no sabemos si están bien hechas, entonces Eh, para sacar la inercia de este, hacemos el círculo grande y le restamos el círculo chiquito, y queda, sí. ok. Después lo que teníamos duda, bueno, este lo hicimos en Y este. después lo trasladan, ¿no? Eso lo trasladaron después. Sí, Bien. creo que sí, después me dijo. Después en este, bueno, este sí lo hicimos, la altura, todo. Pero después cuando dice que tenemos que reemplazar acá por una viga reticulada con perfiles de ángulo, nosotros lo que hicimos es dividir el peso de esta en 4, pero no sé si está bien cómo lo avanzamos. O sea, no sabemos cómo hacer esta parte de acá abajo, como sería el 6B, el 5B. En realidad es lo mismo que la sección esta con hierritos, solamente que en vez de hierro tengo ángulos. Porque, a ver, tengo. Pero nos dice, o sea, dice qué dimensión mínima deben tener los perfiles de ángulo. O sea, en este ya entramos por una tabla, pero en este no, o sea, nosotros No, tenemos que acá suponer. acá necesito saber qué es la cantidad que me falta. Acá me dice que tengo una sección con perfiles ángulos. O sea, tengo una sección así. Con un H ya dado. El H ya es dato. Sí, Y son. el IX que necesito es 1,5 veces el IX del IPN. O sea que esto también es un dato. Si yo me paro en el baricentro de esto, que está, como esto es una figura simétrica, va a estar al medio, este es el eje X, y planteo el IX total, voy a tener el IX de un ángulo más el área de ese ángulo por la distancia. Suponete acá que desprecias este cachito. Esto lo desprecias. Esto va a ser más o menos 0. Para no tener una distancia más. Suponete que la desprecias. Entonces, esta distancia va a ser H-2. Entonces, ¿qué tengo? IX de tabla más AG por H dividido 2 Perdón, al cuadrado. en la inercia de X por tabla, eso también, no lo puedo entrar porque o sea, No, pero esto incógnita. ok. Y esto 4 veces. Esto 4 veces. Ahora, supongamos que acá tenemos dos incógnitas. Tenemos el momento de inercia y tenemos el área. Entonces, vamos por el lado de la seguridad y digamos que esto es despreciable. Vamos a despreciar esto. No, al revés. Perdón. Al revés. Porque esto es lo que tiene más peso, en realidad. Mala mía. Bueno, entre estos valores y este valor,
como estoy multiplicando por una distancia al cuadrado, esto va a ser mucho más grande el área por la distancia al cuadrado que el IX de tabla que me dé. Entonces, para una primera aproximación, vamos a suponer que despreciamos esto. Despreciar. Entonces, la incógnita que tenemos es el área, porque ya lo demás lo conocemos. Despejamos acá un área y nos fijamos en tabla, cuál AG cumple. O sea, buscamos en la tabla de ángulos un valor de AG que sea este un poquito más grande. Y nos fijamos a qué ángulo corresponde. ¿Sí? Y una vez que llegamos ahí, hacemos esta cuenta de nuevo. Y verificamos que esto nos da igual a un poquito más grande que 1,5 por el IX del IP. ¿Sí? De esa manera estamos reemplazando, que esto es un ejercicio que pueden hacer en la práctica tranquilamente. Digo, bueno, en vez de poner un IPN voy a hacer un reticulado y voy a usar ángulos. ¿Qué ángulos necesito? ¿Sí? Tengo un determinado espacio para meter el reticulado, o sea, tengo un H dado, y quiero saber qué ángulos necesito. Y acá ya puedo, todas estas simplificaciones que hice, ya teniendo el ángulo, las puedo corregir. O sea, acá yo supuse que la distancia entre la parte superior del reticulado y este punto es 0. Pero acá ya voy a tener el dato, porque ya tengo el ángulo. Ya tengo la inercia. Recalculo el momento de inercia y a ver si da. Si me cumple. Y si no, me tengo que ir al ángulo inmediatamente superior. Ok. Si no me alcanza, voy al ángulo inmediatamente superior. Listo. ¿Sí? Sí, ahora después lo intento, porque sí, no, ese no me había quedado sin. Después, bueno, con estos hacíamos lo mismo, sacamos primero el de uno y después le restábamos el del otro, igual nos quedaba siempre en el centro. Sí, en ese caso queda siempre el del centro. En ese caso queda el del centro, en el caso del de abajo no. Ese lo planteamos acá porque no sabíamos, pero bueno, lo dejamos acá en el medio porque el del cuadrado mayor, el área que es el del centro, y en este le restábamos el del otro, pero no sé qué, este sí lo dejamos medio raro. No, en ese caso lo que tienen que hacer es calcular la posición del centro de masa. O sea, si esta figura la enderezás y pones un eje X y un eje Y, para empezar, un eje X y de partida, ¿dónde está el centro de masa de esto? Como es una figura simétrica, el eje Y te va a caer en el eje de simetría. Entonces, esto ya lo podemos acomodar. Pero esta posición no la conocemos. Vamos a llamarlo IG, no lo conocemos. Pero sabemos cómo calcularlo. Una vez que conoces este valor, llevas el eje X ahora ahí. Y calculas los momentos de segundo orden respecto a sus ejes. Después los rotas. ¿Sí? Porque en realidad los ejes van a ser estos. Y yo lo necesito para estos ejes. Claro. Pero el centro de masa vuelvo- está un poquito más. No Sí, está te en vuelvo a el preguntar. medio. Eso, ¿y cómo lo sacó entonces? Recién habías dicho ¿Cómo? que lo sacamos. Pero el centro de masa no lo ¿Cómo? sacamos así, o ya me estoy ¿Cómo confundiendo. sacamos centro de masa? Este valor, ¿cómo Ah, ya sacamos? Si sé, ya tenemos sé. la figura así, ¿sí? Claro, Bien. lo tenemos que hacer así. Sí, o sea, lo hacemos nada más el cuadrado lleno y el vacío no.
No, esto es sumatoria de momentos estáticos respecto a un eje X abajo, dividido sumatoria de áreas. O sea, acá voy a tener momento estático del el cuadrado menos momento estático del rectángulo. Dividido Claro. área al cuadrado dividido área al rectángulo. ¿Sí? Y el centro de masa me tiene que dar, me va a dar de la mitad, un poquito más arriba, porque tengo más masa arriba. Sí, abajo no tengo material. Entonces me va a quedar de acá del medio un poquito más arriba. Ok, ¿Sí? bueno. Sí. Entonces, igual, las áreas las restamos, entonces, ¿está bien? Las áreas se restan. El centro de masa queda, hay que calcularlo. Queda un Sí. poquito más arriba de la mitad. Igual que los momentos estáticos también, pues no, nada de distinto. Antes los Y los sumábamos. momentos estáticos, o sea, tomás una línea de referencia para los momentos estáticos, yo te recomiendo tomarla abajo, así te quedan, Sí. ponerla así te quedan todas las distancias positivas. Puedes tomarlo donde vos quieras, si vos querés tomarla a la mitad, lo tomas a la mitad. Y una va a restar. Una distancia va a ser negativa. Nosotros cuando hacemos el momento estático podemos entonces dibujar así los ejes como lo estás dibujando. Pues nosotros ¿Sí? lo que hacíamos, bueno, con mi compañera, para que se me fue para cualquier lado la línea. Borrar. Nosotros para hacer todo, por eso nos complicó porque hacíamos el eje este acá y después este eje acá. Y entonces, si hacíamos el de este, no sabíamos la distancia. No, pueden hacerlo girado. Pueden girar los ejes. Y después, porque dice que lo tenemos que hacer a 45. Claro, pero el resultado final es a 45. Entonces pueden trabajar con los ejes girados y luego los Ok. llevan a la horizontal y vertical al final. Bueno, ok. Y después teníamos o sea, porque, a ver si puedo dibujarlo, así me explico mejor. Si no, se me va el cartel, por eso ahí está. Nosotros el centro lo vamos a tener acá, respecto a la Sí, tabla, ¿no? Bueno, sí. las medidas, esta, respecto a este eje, y esta. La verdad, lo pensamos de distintas maneras, pero no. En un momento dijimos, bueno, ¿qué pasa si este eje Y y este eje X lo trasladamos acá, a este punto, que pertenezca igual Pero al en ángulo? Pero realidad, ¿qué pasa? a ver, Esto se va. para un cachito. Volvé al Sí. enunciado. ¿Qué te dice el enunciado? Determinar el centro de masa y calcular los momentos de segundo orden. No te dice respecto a qué. Respecto al XY pasante por el centro de masa. O sea que estos XY no son los del centro de masa, son estos. Estos están como para marcar la inclinación. Por eso no hay Sí. distancia. En realidad estos ejes hay que trasladarlos acá. No te entiendo. Pero determinar el centro de masa, lo hacemos igual, giramos el eje para sacarlo del centro de Claro, acá masa. vas a trabajar O sea, con podemos ejes trabajar así, así para hacer el centro de masa. que son los ejes de tabla, y luego lo girás los resultados, 30 grados. Igual el centro de masa ya está en la tabla, sino ya está todo dibujado en la Sí, el tabla. centro de masa está en la tabla. O sea, a lo que voy es que estos ejes XY que están dibujados en el práctico, en el enunciado, están para ilustrar cuál es la inclinación. No son los ejes respecto a lo que les estamos pidiendo las propiedades de sección. Me confunde eso cuando ponen el ángulo y al final después podemos trabajar con los ejes originados así. No entiendo entonces
cuál es el rol del ángulo, igual que en los anteriores. Que yo quiero para ejes horizontal y vertical con la figura girada a 30 grados. Esa es la diferencia. Vas a empezar a trabajar con ejes girados. ¿Sí? La pensás a la figura enderezada. O sea, Pero que estén bien sobre la figura, así. sí. Sí. En realidad no son esos ejes, no hace falta trabajar con esos ejes, pero sí. Trabajás con ejes Bueno, sí, acá en el medio puede ser, acá sea girados. bien. Vas a empezar a trabajar con los ejes girados. Y determinás los momentos de inercia respecto a esos ejes. Pero ahora yo te digo, necesito esas propiedades respecto a un eje horizontal y vertical, considerando que el perfil está con determinada inclinación. Entonces lo que tenés que hacer es girar, ¿Cómo lo giro? girar el sistema y en No el estoy círculo de entendiendo Moore. por eso. O sea, el valor de inercia me va a dar inercia en X, en XY y XY. Esos tres valores. En el sistema XY de tabla tenés estos valores. Sí, igual pero por yo tabla de necesito... estos valores no me puedo quedar, lo tengo que rehacer y sacar con las distancias y todo. No. Estos son los de tabla. Claro, pero y no puedo trabajar en el trabajo práctico directamente con los de tabla. ¿Por qué? Porque dice que están respecto a otros ejes. Sí, pero ejes no están trasladados los ejes, están girados. Okay. No, estos no son los ejes que tenés que considerar para trabajar, sino los paralelos a estos ejes que pasan por el centro de masa. Estos ejes que están dibujados están para indicar que el perfil está inclinado 30 grados respecto al horizontal. No tengo que trasladar las propiedades a una determinada distancia, porque el sistema no te estamos pidiendo que, aparte de girar el sistema, lo traslades. Ok. Sí, no estoy entendiendo, pero bueno, no importa, después me fijo. Porque yo había leído la teoría que dice que no trabajemos con la inercia X y Y directamente, que la tenemos que rehacer por los ejes, no digo los que están a 30, sino los otros, los que tomamos tenemos que hacerlo, depende de dónde esté el eje. Pero en este caso el eje, eso sí, el centro de masa cambia de posición, pero acá no cambia. El centro de masa es el que da la tabla. Si yo tuviese, por ejemplo, una figura compuesta o una figura girada, ahí sí no tendría que usar directamente los de tabla, sino que tengo que trabajarlos un poco más. Pero no es el caso. Acá yo solamente tengo el perfil, no tengo otra cosa. Entonces puedo trabajar directamente con los datos de tabla. El único problema acá es que a los datos de tabla los voy a tener que transformar para otros ejes. Y esto lo puedo hacer con el círculo de Moore. Yo los datos de tabla tengo estos, construyo el círculo de Moore con esos datos. Entonces me da este círculo de Moore. Pero ahora los ejes están girados. Me quedo rechueco. Entonces, ¿qué toca? Este es el punto X y este es el punto Y. Entonces tengo que girar este sistema. ¿Cómo es que lo giraba esto? Así. Yo lo hago de otra manera, no lo hago como Jorge, así que tengo que repasar esto. 60 grados. Entonces, este va a ser X' y este va a ser Y'. Y estos son los valores y X que necesito, Y que necesito, y X y que me está pidiendo. ¿Me seguís? Laura, Laura, una pregunta.
Sí, Pues yo lo hice, el giro lo hice antihorario, no lo hice horario. No entendí por qué era, en este caso vos lo giraste horario. a ver, déjame pensar si lo giré bien. Para. Sí. ¿Por qué? Porque si yo tomo como referencia estos ejes, estoy girando así, 30 grados, para obtener los ejes horizontales. Yo estoy partiendo, lo dejo con otro color. Mis datos yo los tengo para estos ejes. ¿Sí? Y yo los necesito para ejes horizontal y vertical. Entonces, entre el eje X y el eje X', tengo que girar 30 grados horario. Ah, ya entendí, porque tengo que hacer que el eje baje al X que ya está, que está dibujado. Lo pensé como que Claro. estaba levantado para arriba, entonces lo hice. Está bien. Ya Si yo entendí. tuviese estos datos, fíjate, si yo tuviese estos datos de partida, tendría que girar 30 grados antihorario, o sea, 60 grados acá en el gráfico, antihorario para obtener los resultados para el eje, para el perfil derechito, digamos. No, sí, ya entendí. Yo lo pensé de ¿Sí? otra forma, por eso Otra manera de verlo, o sea, yo podría hacer 60 grados abajo, 60 grados para arriba. Me fijo cómo me tiene que dar el centrífugo o el producto de inercias. Si yo tengo estos ejes, cuento. Primer cuadrante, suma. Segundo cuadrante, resta. Tercer cuadrante, suma. Cuarto cuadrante, resta. Tengo más áreas en el segundo y el cuarto cuadrante. Entonces el producto de inercia tiene que ser negativo. Por lo tanto, el valor del producto de inercia tiene que estar abajo. Que puede girar hacia abajo. Ok. Esa es otra forma de verlo. Bueno, chicos, se nos hizo retarde, si no la actividad se nos va a estirar un montón. Así que lo dejamos hasta acá. Cualquier cosa lo preguntamos, lo vamos a hacer después. ¿Sí? ¿A qué hora nos Gracias, conectamos a la Laura. actividad? Y ya, no sé si Dominique anda por acá. ¿O se fue? Porque iba a entrar Dominique. Estaba, pero no está. Capaz que se fue. Para acomodarlo de la actividad. Sí, no la veo. ¿A qué hora nos conectamos, profe? Desconéctense de acá y vayan al enlace de práctica, que en cuanto empiece la actividad los dejamos entrar. Porque no sé, no, a ver, me dejó un mensaje. No me dejó ningún mensaje. Así que bueno, vayan y conéctense al enlace de práctica. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.